Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Sí, porque es necesario que tengamos esta conversación sobre las profecías de San Malaquías, el tema, ¿no?, del supuesto Papa Negro, que ahora con el fallecimiento de Francisco, ¿no?, el día lunes, pues ha empezado a tomar mayor fuerza. Vamos a hablar en serio de esto para despejar muchísimas dudas en torno a este tema, muchas teorías que circulan por ahí. Y yo les voy a exponer en este video toda mi investigación y lo que he comprendido acerca de estas profecías. La de Malaquías, como decía en el video anterior donde analicé la noticia del fallecimiento del Papa, es una profecía un poco extraña, ¿no? Porque sí que parecería acertar o encajar con ese listado de papas, pero cuando llega Francisco hay algo ahí como raro porque se intenta encajar a Francisco con Petrus Romanus. Bueno, hay unos símbolos que parecen cuadrar, pero claro, fallece Francisco, que sería el número 112. ¿Y qué pasa allí? ¿Falta un papa? ¿O hemos fallado en la interpretación de esta profecía? O quizás tendríamos que analizar si la profecía de Malaquías es realmente cierta o hay algo de tergiversación allí. Eso es lo que vamos a ver en este video, porque miren estas noticias que, bueno, circulan evidentemente: el Papa Negro, Nostradamus y San Malaquías. ¿Qué dicen las profecías más populares del fin del mundo? Vamos a ir despejando estas dudas sobre los diversos puntos de vista, las teorías, qué es profecía y qué se ha convertido en leyenda urbana y manipulación. Vamos a ir analizando a Malaquías. La profecía de los papas, que fue publicada en 1595. La profecía de los papas de San Malaquías apareció en el Lignum Vitae, que es el árbol de la vida, el ornamento y la gloria de la iglesia, en 1995, publicado en Venecia por el monje benedictino belga Arnoldo Wion, quien era historiador de su orden. Wion dedicó este libro al rey de España, Felipe II. El Lignum Vitae es una biografía colectiva de los benedictinos elevados a la dignidad episcopal. Tras unos párrafos sobre la figura de San Malaquías, termina diciendo: escribo varios opúsculos e incluye el listado de la profecía de los papas, al que destaca como un texto ya conocido pero aún no publicado. El libro resultó un éxito en toda Europa cristiana y nunca fue corregido ni amonestado por la Inquisición. De hecho, Onofrio Pambinio, revisor de la Biblioteca Vaticana, había aceptado completamente en 1956 la autenticidad de la profecía de Malaquías. La profecía es una serie de 113 pequeños lemas o frases en latín sin enumerar, haciendo alusión alegórica a los siguientes 113 papas que gobernarían la Iglesia Católica desde Celestino II hasta un último pontífice con el lema Petrus Romanus, incluyendo a los antipapas. Se observa que las divisas correspondientes a los papas posteriores a 1595, porque la lista comenzaría desde el año, ¿no?, en que Malaquías habría escrito esto, no aplica para los papas anteriores a esto, por eso serían 113 papas. Pero ojo el número, no y que eran 112. ¿Por qué ahora se está hablando de 113 papas? Y esto es algo que viene circulando en internet hace algunos años, porque se dice que uno de los lemas fue removido. Hay una leyenda urbana, hay unos datos que ahora les voy a compartir, y que dicho lema, que habría sido borrado de esta lista, es el que encajaría realmente con Francisco, el papa que acaba de fallecer. Por lo tanto, Francisco sí sería el papa 112, pero faltaría Petrus Romanus, que sería el 113. O sea que, según esta versión que ha circulado hace algunos años, esta lista de Malaquías sería correcta si esto llegase a ser cierto, y estaríamos frente a lo que sería la elección del futuro Petrus Romanus. Vamos a ver qué de cierto podría tener todo esto. Entonces la lista concluye con el pontífice llamado Petrus Romanus o Pedro II el Romano, y con una vaga cita de carácter apocalíptico que ahorita la vamos a analizar. Este listado de Malaquías se habría demostrado que es un supuesto fraude. Bueno, hay que decir que la profecía como tal se ha intentado atacar hace muchísimo tiempo, desde la antigüedad. Así que si la profecía de Malaquías es verídica, no se escapa de eso, ¿no?, de intentos de fraude, de desacreditación y muchas otras cosas. El jesuita Claude Francois demostró
en ese momento que esta supuesta profecía era un fraude. En su refutación de finales del siglo XVII, Menestrier observa que las profecías hasta Urbano VII, muerto en 1590, se cumplen con precisión y los lemas siempre aluden al lugar de origen, al nombre propio del Papa o apellido o al escudo del Papa. Tomando en cuenta esto, el lema que se debería aplicar a Gregorio XIV no tiene nada que ver con el origen, el nombre o el escudo de este, pues el cardenal Nicolás Sfrondati había nacido en Somalombardo. Tampoco en el escudo había nada que hiciese pensar en la antigüedad de la ciudad. Sin embargo, como observa Menestrier, el cardenal Girolamo Simoncelli era originario de Orvieto. El autor sigue analizando la lista y encuentra que desde esa fecha hacia adelante ningún papa coincide con el lema presentado por el supuesto Malaquías. Bueno, esta es una de las controversias que esto tiene, de que sería un posible fraude. Lo cierto es que la lista, sobre todo en los últimos papas, los últimos 5 o 6 papas, sí que encaja. Y encaja con una precisión bastante impresionante. Entonces, claro, por un lado, hay algunos que dicen, sobre todo este señor ya hace varios siglos, que bueno, él denunciaba que esto no encajaba con los papas desde 1590 en adelante, con los papas que hubo en la época que él pues estaba con vida. Pero es cierto que los últimos papas sí se relaciona y mucho el texto, bueno, lo que dice la frase en latín, con lo que representaba el Papa en ese momento. Entonces lo del señor Claude Francois no es suficiente argumento para decir que es un fraude. ¿Cómo se demostraría que la profecía de Malaquías sería un fraude? ¿Sería quizás una invención de Malaquías o alguien que la habría escrito en aquella época y la habría adjudicado a Malaquías? Porque claro, Malaquías pertenecía a la iglesia como tal. Entonces decir que solo había escrito un integrante de la iglesia le daría un halo de santidad a este texto y haría pensar pues que sería verídico. Pero más allá de estas especulaciones, la única forma de demostrar que esta profecía sería un fraude es que evidentemente al final no se cumpla lo que ahí dice. Ahora, si se demuestra que no existe tal frase que fue quitada, ¿no?, o tal lema que se le adjudicaría a Francisco, entonces ahí sí habría que ponerla en serias dudas, porque la lista tiene 112 papas y ya iríamos para el 113, o sea que ahí habría fallado el listado. Pero si al final se termina confirmando que ese lema sí estaba ahí y fue quitado intencionalmente, entonces todavía esta profecía tendría vigencia y lo más probable es que el que venga sería Petrus Romanus, el último papa de la lista de Malaquías. Entonces menciono esto como dato para que tengamos un contexto del origen de la profecía de Malaquías, que se puede rastrear la fuente, hay datos, bueno, hay suficiente información como para que nosotros entendamos que ese texto evidentemente existe desde hace muchos siglos, tiene suficiente sustento histórico, o sea, esto no se lo inventó alguien por ahí por internet. Ahora, que sea 100% preciso, que sea una profecía 100% exacta, todavía está por verse. Todavía está por verse, hay que tenerla en cuenta y hay que seguir analizando. Vamos con lo del texto que supuestamente habría sido removido. Y de esto no hay 100% certeza. ¿Por qué? Porque esto se trasladó principalmente como una tradición oral. Es decir, desde aquellas épocas se dijo que esta profecía había sido manipulada y se le había quitado una parte. Entonces, claro, cuando es tradición oral, obviamente tiene ciertas incógnitas porque no hay una forma 100% verídica de comprobar que haya sido así. La profecía de San Malaquías señala el papado en la iglesia. En los nombres que se dan se ve la misión de cada papa dentro de la iglesia. Cada nombre es una revelación de Dios sobre la situación de la iglesia en cada papado. No solo se refiere al papa, sino también a la vida de la iglesia en ese momento en que gobierna cada papa. Cada nombre venía con un breve comentario, pero no se recogen todos por la incredulidad de los hombres, que les gusta quitar lo que no comprenden. Esta profecía es la más importante para la iglesia y hay que interpretarla como fue dada por el Señor a San Malaquías. La versión original se ha perdido y la que circula como oficial está mutilada. O sea que habría sido tocada, cortada, manipulada para que no se comprenda realmente el sentido original de esa profecía. La profecía de San Malaquías fue cuestionada, usada, manipulada y alterada por el jesuita Claude Francois Menestrier, el mismo que denunció desde aquella época que la profecía era falsa. Así que bueno, eso llama la atención porque el detractor más famoso históricamente que tiene esta profecía se le acusa que la habría manipulado a conveniencia, seguramente para mostrarla como falsa, ¿no? Tomó los textos, le hizo algunos cambios y dijo, mira,
esto no encaja con lo que dice la profecía, no encaja con tal papa, con el otro, y así él demostraría su versión de la falsedad de lo que escribió Malaquías. Y claro, a mí me hace un poco de sentido por lo que decía ahorita. Puede que lo que este señor dijo en aquella época, de que no cuadra con algunos de los papas de la época que él vivió, vamos a suponer que sea cierto. Pero ¿por qué sí encaja con los últimos? Y con una precisión bastante impresionante. ¿Por qué encaja con los últimos? Entonces esto podría demostrar esa teoría de que este señor manipuló la profecía para confundir. Pero vamos a ver qué más ocurrió. En 1590 él hizo esto, ¿no? Esta supuesta manipulación para influir en el cónclave de aquel entonces, cuando Gregorio XIII se opuso al cardenal Giordano Simoncello, que era apoyado por la Compañía de Jesús. Fue quitada de esa lista un nombre que se refería a los jesuitas, solo con la intención de hacer política. No se quería en aquel tiempo que los jesuitas ocupasen el trono de Pedro y quitaban todo vestigio que se relacionara con ellos. Los jesuitas nunca habían sido papas. De hecho, el primer papa jesuita fue Jorge Mario Bergoglio, Francisco. ¿Y esto por qué sucedía? Porque no se les permitía llegar al papado. Había ahí pues una disputa dentro de la iglesia. Y así duró esto hasta que llegó Jorge Mario Bergoglio. De hecho, aquí hay un dato más preciso, y es que la Compañía de Jesús siempre fue conocida como la Orden Negra, dada su costumbre de vestir siempre de hábito negro. Y a su superior siempre se le llamaba el Papa Negro, una cláusula que tenía el Vaticano, que ya fue abolida, obviamente, porque Francisco ya fue papa, impedía a los miembros de la Compañía de Jesús acceder a la púrpura cardenalicia e impedir así su acceso al papado, ya que esta peculiar orden profesa un voto especial de obediencia al Papa. O sea que si obedecen totalmente al Papa, tienen ese voto, pues eso les habría impedido llegar como tal al papado, ¿no? Ponerse al nivel de esa figura. Todo esto alude a ese captum nigrum, que ahora vamos a ver qué significa esto, o cabeza negra, que fue hecho desaparecer, ¿no? Este nombre o esta pequeña frase de entre las profecías de Malaquías. El caso es que entre Francisco I y Benedicto XVI concurren varias anomalías que quizás sean también propias de estos tiempos confusos. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Bueno, los jesuitas no se les permitía llegar al papado por una orden o una cláusula que ya fue abolida. Llegó el primer jesuita de la historia, Francisco, y se dice que entre Benedicto XVI, que vendría representando Gloria de Olivae, que esa es la frase, ¿no? El lema que tiene en la profecía de Malaquías, y Petrus Romanus, que sería el último papa, entre esos dos habría una frase o un nombre o un término conocido como caput nigrum, que traduce cabeza negra. Incluso esto fue interpretado también de que Malaquías está refiriéndose a un papa de origen africano, de raza negra. Ya ustedes saben la leyenda sobre esa supuesta profecía, que ahora la vamos a analizar a profundidad, la del papa de piel oscura. Esa interpretación, esa visión que ha corrido por internet desde hace varios años. Entonces, caput nigrum significa cabeza negra, ¿no? Está hablando de un líder, está hablando de una autoridad en la Iglesia Católica, si esto llegase a ser cierto, que tendría el símbolo del color negro. Y claro, ahí encaja la orden jesuita. La orden jesuita nunca llegó al papado. Y es interesante de que si ese lema estaba ahí, estaría justo entre Benedicto XVI o Gloria de Olivae y Petrus Romanus. Entre esos dos estaría caput nigrum, cabeza negra, que está asociada a la orden negra de los jesuitas. Eso habría representado Francisco. Pero vamos a profundizar por acá. El nombre que se quitó de la lista, ¿no?, que habría supuestamente quitado el señor Claude Francois, fue caput nigrum, papa negro o cabeza negra, que iba después de Gloria Olivae. En las versiones oficiales de la iglesia no aparece este nombre. Claro, usted busca la profecía de Malaquías y no aparece por ningún lado caput nigrum. Como decía ahorita, esto se trasladó de manera oral, de que la profecía fue manipulada y se quitó el término caput nigrum. No hay forma de comprobarlo 100%, pero se dice que la profecía de Malaquías realmente tenía una lista de 113 papas. Otros dicen que ese caput nigrum realmente estaba asociado, esa pequeña frase, a Benedicto XVI. Es decir, que eso hacía parte del lema de Benedicto XVI y ahora vamos a ver por qué. Solo se recogen versiones del siglo XIX cuyo origen se ha perdido. Si nos fijamos en el texto original de la iglesia, se observa que después de Gloria Olivae hay una laguna, algo que no se comprende porque pasa inmediatamente a una persecución.
Y en Gloria de Olivae, es decir, en el lema de Benedicto, no se señala el comienzo de esa persecución, deja como un vacío. Sí, porque en el último lema de Petrus Romanus habla de que la iglesia comienza a sufrir una persecución. Entonces, hace un cambio abrupto, no hay una transición entre lo que dice Gloria de Olivae y luego pues en lo que dice el mensaje de Petrus, que ya es catastrófico para la iglesia. Eso es lo que algunos interpretan que queda esa laguna. Y dice a continuación, in persecutione extrema, o en español sería en la persecución última o en la final persecución se sentará CER. Para discernir esto hay que ir a otras profecías sobre los papas, sobre el Caput Nigrum. Tenemos dos profecías, una sería la de San Francisco de Asís, que dice: sean fuertes mis hermanos, tomen fuerza y crean en el Señor. Se acerca rápidamente el tiempo en el que habrá grandes pruebas y tribulaciones, abundarán perplejidades y disensiones, tanto espirituales como temporales. La caridad de muchos se enfriará y la malicia de los impíos se incrementará. Los demonios tendrán un poder inusual, la pureza inmaculada de nuestra orden y de otras se oscurecerá en demasía, ya que habrá muy pocos cristianos que obedecerán al verdadero sumo pontífice y la iglesia romana con corazones leales y caridad perfecta. En el momento de esa tribulación, un hombre elegido no canónicamente se elevará al pontificado y con su astucia se esforzará por llevar a muchos al error y a la muerte. Entonces los escándalos se multiplicarán, nuestra orden se dividirá y muchas otras serán destruidas por completo, porque se aceptará el error en lugar de oponerse. Habrá tal diversidad de opiniones y cismas entre la gente, entre los religiosos y entre el clero, que si esos días no se acortasen, según las palabras del Evangelio, aún los escogidos serían inducidos al error, si no fuera porque serán especialmente guiados en medio de tan grande confusión por la inmensa misericordia de Dios. Esto es lo que dice esa profecía de Francisco de Asís. Habla básicamente de una convulsión muy fuerte a nivel espiritual en la humanidad y cismas y problemáticas profundas dentro de la iglesia. Bueno, algo que viene pasando incluso desde la época de Juan Pablo II, Benedicto XVI, con Francisco se incrementaron varias divisiones. Ustedes saben que Francisco representaba una línea bastante progresista, algunos dentro de la iglesia son más conservadores y bueno, eso generó divisiones, lo que demuestra pues que la iglesia obviamente no está pasando desde hace varios años por su mejor momento. También se cita a Nostradamus en una de sus cuartetas cuando dice: clero romano en el 1109, en el año nuevo, hará la elección de uno de la compañía gris negra, que jamás fue tan maligno. Esta profecía de Nostradamus la busqué y tengo que decir que sí existe. Esta se puede comprobar en las centurias de Nostradamus, en el libro Profecías de Nostradamus. Esto sí está. Habla de uno de la compañía gris negra y bueno, muchos interpretan que aquí se está refiriendo obviamente al papado. Habla del clero romano y dice que habrá una elección, al parecer, de un jesuita. No se puede interpretar eso, que jamás fue tan maligno. O sea que esto podría encajar en el momento en que Francisco fue elegido, ¿no? Recordemos que este texto asocia la profecía de San Francisco de Asís, de un hombre elegido no canónicamente. Recordemos que la elección de Francisco estuvo envuelta en ciertas cosas extrañas, ¿no?, que muy poco pasaban en la iglesia, como por ejemplo la renuncia de un papa, que quedó como papa emérito, se elige Francisco y queda el Vaticano en un tiempo con dos papas, uno retirado, emérito, como se dice, y el otro en función. Fue el primer jesuita de la historia, es decir, la elección de Francisco tuvo varias cosas particulares. Aquí se asocia de que ese hombre elegido no canónicamente sería Francisco, y en este caso con Nostradamus se asocia a que el hombre de la compañía gris negra que fue elegido en el clero romano fue Francisco. Y bueno, esta sí que encajaría más desde mi punto de vista, porque el único jesuita de la historia fue Francisco, así que no hay por dónde buscar otro. Atendiendo a estas profecías, no se comprende lo que pasa después de Gloria de Olivae. Si no añadimos al Papa Negro la cabeza negra, que según Nostradamus indica un antipapa, San Francisco así señala que es un hombre elegido no canónicamente, es decir, no según los cánones de la iglesia, que significa elegir un papa después que muere el anterior. Por tanto, elegido no canónicamente es un antipapa, porque se elige estando vivo el verdadero papa, que sería pues el caso de Francisco. Este antipapa tiene que producir algo negativo en la iglesia para que se dé una persecución. Sin esto negativo no se puede comprender quién se sienta en la silla de Pedro durante esa persecución. Las letras CER se han traducido comúnmente por Santa Romana Iglesia, Sacta Ecclesia Romana,
pero tiene otra traducción, successio regum in ecclesia, es decir, sucesión de los reyes en la iglesia o sucesión de los reyes desde la iglesia. También podría traducirse como sucesión de los reyes de la iglesia. Una sucesión de hombres que no son papas, que reinan en la iglesia como líderes políticos o como reyes. El texto quedaría así: se sentará en la última persecución una sucesión de reyes en la iglesia. O sea, deja vacante el trono Benedicto XVI y se monta Francisco Caput Nigrum, el Papa Negro, pero no por el tono de la piel, sino por la orden jesuita, que fue la primera vez en la historia que se montó en el trono de Pedro. ¿Qué es lo que tenemos hasta este punto? Que podemos ir solidificando, ¿no? Con certeza, ir poniendo bases de conocimiento. Lo primero es que, obviamente, la profecía de Malaquías existe, es un texto histórico. Esto no fue inventado por el internet o por alguien por ahí, no. Esto se puede rastrear el origen de esto. Y se dice, de manera oficial, se dice que son 112 papas, y de manera no oficial, hay una tradición oral que se fue dictando en el tiempo, que realmente esta profecía tenía 113 papas y que el señor Claude Francois Menestrier la habría manipulado para quitarle el sentido real a esto, y habría quitado la frase Caput Nigrum, que sería el papa 112, que encajaría con Francisco porque sería la cabeza negra, primer jesuita en la historia. Se le añaden dos profecías más, que sería la de San Francisco y la de Nostradamus, para señalar de que evidentemente en algún punto sería elegido un integrante de la compañía de Jesús en el papado. Entonces, si esto sería así y se confirma 100%, Francisco no fue Petrus Romanus, Francisco fue Caput Nigrum, y estaría por llegar entonces Petrus Romanus. Recordemos el lema de Petrus Romanus. Este sería el lema del último papa: se sentará en la última persecución de la Santa Iglesia Romana Pedro el Romano, que apacentará las ovejas en muchas tribulaciones, tras lo cual la ciudad de las 7 colinas será destruida y el juez terrible juzgará a su pueblo. Fin. Entonces aquí hay un lema bastante definitivo, bastante apocalíptico, ¿no? Como le dicen muchos, porque está hablando de un último papa, de un último personaje que estará en la iglesia, Pedro el Romano. Entonces dice que habrá muchas tribulaciones y la ciudad de las 7 colinas, que es Roma, será destruida. Claro, esto encaja con la profecía de Apocalipsis cuando dice que la ciudad de las 7 colinas sobre la que se sienta la mujer, ¿no? La gran ramera, será destruida por una piedra de molino que será arrojada, ¿no? Se interpreta como si fuese un meteorito, es lo que más cuadra aquí, que caerá sobre el Vaticano y obviamente destruirá físicamente todo lo que es la iglesia, ¿no? Toda la basílica, todo eso que está allí será destruido. Ese es el juicio que señala Apocalipsis 17 y 18. Entonces este texto encajaría bastante con lo que las profecías centrales señalan de que le va a ocurrir a la iglesia como tal. La iglesia será destruida tanto físicamente como organización, ¿no? Las religiones acabarán en el mundo, principalmente pues la más influyente a nivel mundial, que es la católica. Y dejarán de existir por dos motivos. El primero es porque habrá una jugada por parte de la élite mundial de imponer una nueva religión global. Claro, y si quieren imponer una nueva religión global, las demás deben dejar de existir. Y también dejarán de ser porque el avance espiritual de la humanidad poco a poco irá permitiendo que nosotros nos vayamos dando cuenta que la verdadera espiritualidad no está en los organismos religiosos. Entonces, claro, eso marca el fin de aquella estrategia ancestral de manipular los espíritus humanos e imponer la religión. Entonces, este lema encaja bastante, ¿no?, con lo que la profecía dice. La profecía central dice que va a suceder. Por lo tanto, si todo esto es así, si ese lema realmente estaba ahí, el de Caput Nigrum, estaría latente la llegada de Petrus Romanus. Ahora, dentro de los candidatos que hay ahora mismo para llegar a la silla de Pedro, estas son las imágenes de Francisco ya en el ataúd. En unos días será el sepelio. Ahí se puede ver a Francisco, los cardenales llegando. Bueno, todo el ritual, ¿no?, que suele hacer la iglesia con los papas. Entonces aquí tenemos algunos de los candidatos, y el que más encajaría con Petrus Romanus sería el cardenal Pietro Parolin. Primero por el nombre, ¿no? Pietro, que es Pedro. Petrus es Pedro también, o piedra. Entonces ya con el nombre encajaría. También es italiano, porque será Pedro el Romano. O sea, sería italiano, así que ahí encajaría. También por la edad, tiene 70 años,
es una edad adecuada para llegar al papado. Él es el secretario de Estado de la Santa Sede y desde el año 2013, que es el mismo año cuando llega Francisco, posee un profundo conocimiento de la Iglesia global. Ha trabajado en Latinoamérica como representante papal en Venezuela y asistió a la firma del Acuerdo de Paz en Colombia en 2016. Ha sido el artífice de los intentos del Vaticano por fortalecer las relaciones con Vietnam y la iniciativa para restablecer las relaciones diplomáticas con China, entre muchas otras cosas. Ha sido mano derecha de Francisco, es decir, conoce muy bien todo el proceso y sería uno de los perfiles más indicados para reemplazar a Francisco. Por supuesto, no sería el único. Aquí tenemos otro italiano que también encajaría con el símbolo de Romano, pero no encajaría, por lo menos en el nombre, con el símbolo de Petrus. Tiene 69 años, es un poco más joven y también está dentro de la lista de candidatos. Luego vienen algunos filipinos, que bueno, ahí sí no encajarían ni en el nombre ni en la nacionalidad para el símbolo de Petrus. Romanos, hay de Canadá, hay algunos africanos. Ya les digo yo que los africanos que están por ahí sonando, lo más seguro es que ni queden, ni estén cerca. Y eso lo vamos a mencionar ahora sobre el Papa Negro, ¿no? Si realmente podría ser uno de este origen racial, para ver si esto cuadra, ¿no? Para ver de dónde salió todo esto. Entonces hay otros candidatos que ya pierden relevancia, pero el número uno en la lista es Pietro Parolin. O sea que si este señor queda, este sí encajaría con el nombre, la nacionalidad, no como con Francisco, ¿no? Que con Francisco se intentó acomodar a la fuerza y yo entre ellos, ¿no? Que intenté interpretar de que Francisco realmente era Petrus Romanus. Claro, como él escogió el nombre de Francisco de Asís y Francisco de Asís tiene ahí dentro de su nombre el nombre Pietro, entonces claro, ahí se encajó. No, Francisco es Pietro y además de eso lo de Romano es que Francisco tiene ascendencia italiana. Entonces bueno, por ahí se podía rebuscar y más o menos encajaba, pero Francisco falleció. Y si la lista de Malaquías termina siendo finalmente cierta y que faltaría realmente Petrus Romanus, entonces ya Francisco no sería y faltaría que llegue el que realmente encaje con ese símbolo. Entonces hay que esperar a ver quién es elegido, pero si queda este señor encajaría perfecto en esa descripción. Y una vez él estando en el mandato del Vaticano, bueno, faltaría ver si se cumple el resto de lo que dice la cita, ¿no? Persecuciones en la iglesia, es decir, el inicio de la debacle del Vaticano, tanto a nivel organizacional como también a nivel físico. Podrían ocurrir cosas muy fuertes en lo que es la debacle de la iglesia. El tema de Caput Nigrum, bueno, estuve investigando un poco a ver de dónde podíamos seguir rastreando esto. Y hay una página que se llama Sacta Ecclesia Dei o la Santa Iglesia de Dios. En esta página hay un documento que, bueno, tiene varios autores, uno de ellos Juan Pablo II, y que tiene dentro de él varias cosas de la iglesia, varios puntos interesantes, pero en este caso nos vamos a referir a lo que estamos hablando en este video y es sobre lo de la frase perdida de Malaquías. Bueno, en este documento se menciona y llama la atención porque al parecer es un documento oficial, ¿no? De una página que parece que es oficial de la iglesia y dentro de sus páginas menciona esto. Vamos a buscar por acá porque aquí está el PDF y si usted busca el término Caput Nigrum, lo primero que aparece es asociado a Benedicto XVI. Benedicto XVI, Caput Nigrum o cabeza negra, que era lo que decía ahorita, que hay dos versiones. Una que dice que si ese texto existió, realmente hacía parte de la frase del párrafo relacionado con Gloria de Oliva, es decir, Benedicto XVI. O sea que Benedicto XVI sería Caput Nigrum. Y la otra versión es que Caput Nigrum era de Francisco. Bueno, en este texto se le asocia a los dos, tanto a Benedicto como a Francisco. Esto hace que se cumpla en el Papa Benedicto XVI la profecía del Papa Negro o el lema Caput Nigrum de la lista de la profecía de San Malaquías sobre los sumos pontífices. Lema que fue eliminado de la lista en 1820. Aquí dice que fue eliminado de la lista en 1820 y en la otra investigación que leíamos ahorita se dice que habría sido eliminado por el señor Claude Francois, que fue el que dijo que toda esta profecía era falsa y bueno, se denuncia que él la manipuló. Entonces ahí hay dos versiones de la fecha en el que esto fue eliminado, aunque esto al parecer es un texto oficial de la iglesia y ellos dicen que el lema sí que existió, pero que fue eliminado en 1820 y que fue asociado a Benedicto, pero también hablan de Francisco. Miren lo que dice acá, Francisco Caput Nigrum, cabeza negra. ¿Y por qué? Vamos a ver lo que dice acá. Según declaraciones del arzobispo alemán
George Gaveswain, el Papa emérito Benedicto XVI, con su renuncia, ha convertido el pontificado en un ministerio alargado, con un miembro activo, que fue Francisco, ¿no?, cuando fue elegido, y un miembro contemplativo en casi un ministerio en común. O sea, el miembro contemplativo era Benedicto XVI, Papa emérito y Papa en función, o sea que parecerían tener un ministerio en común, lo que permite que ambos pontífices compartan el mismo lema, Caput Nigrum o Papa Negro, de la profecía de San Malaquías sobre los sumos pontífices, ya que el Papa Francisco proviene de la orden de los jesuitas, en donde su superior general se le denomina con este título, el Papa Negro. Entonces, aquí se le asocia en este documento, que como lo decía, parece que es un texto oficial de la Iglesia, se le asocia Caput Nigrum a Benedicto XVI y a Francisco por lo de jesuita, ¿no?, con las sotanas negras. Pero ¿por qué se le asocia a Benedicto XVI? Bueno, acá tenemos una pista, y es que el lema de Joseph Ratzinger, este es el lema, o más bien el emblema, el escudo. Vemos que en el escudo de Benedicto XVI efectivamente hay una cabeza negra. Esto que vemos acá donde estoy señalando el cursor. En el emblema de Benedicto XVI aparece el dibujo de un hombre de piel negra con corona, símbolo de la diócesis de Frisinga. En él radicaría el nexo de unión que encuentran algunos analistas del saliente Papa Joseph Ratzinger con el mítico Papa Negro. O sea que cabeza negra, Caput Nigrum, sería esto, ¿no? Literalmente hay una cabeza negra en el escudo de Benedicto XVI. Por eso se le asocia a él con Caput Nigrum, y a Francisco se le asocia el Caput Nigrum con la orden de los jesuitas. Entonces esto lo muestro para que veamos la relación con Benedicto. Papa emérito, Papa en función. Ya los dos fallecieron y según esta visión, ambos representaron esa cabeza negra. Comparto todos estos datos para que veamos diversas visiones, diversas interpretaciones sobre el Caput Nigrum. Un lema que supuestamente habría sido quitado. La Iglesia al parecer reconoce que sí que fue quitado en 1820 y que estaba ahí, pero lo asocian a los dos papas. Claro, si esto es así, evidentemente faltaría el último símbolo, ¿no?, la última frase de Petrus Romanus. Incluso la misma Iglesia reconoce que Francisco no representó a Petrus Romanus, porque colocan a Benedicto y a Francisco como si hubiesen sido prácticamente un único pontificado, uno emérito y uno en función. Eso llama poderosamente la atención y bueno, hace referencia al parecer a lo que decía Francisco de Asís en la profecía que mencionábamos ahorita, ¿no? Un papa no tradicional o un papa elegido no canónicamente. Elegido no canónicamente no representa que no haya sido papa. Evidentemente Francisco lo fue, un papa oficial, pero con ciertas cosas extrañas alrededor de su mandato. Ahora hablemos un poco sobre la teoría del Papa Negro, pero ya no por el símbolo de la orden jesuita, sino por el tono de piel. ¿Esto es real? ¿Esto tiene algún fundamento profético? Y lo primero que hay que entender es que esa profecía, algunos se basan en eso, pensando de que en el Vaticano nunca ha habido un papa con ese tono de piel. Por lo tanto, si en estos tiempos modernos se llega a elegir uno con ese tono de piel, esto representaría un hito histórico, como lo fue Francisco con la orden de los jesuitas. Y claro, ese hito histórico lo asociarían con el papa del final. Pero ¿qué pasa? La Iglesia Católica ya ha tenido papas de raza negra. Y eso desmontaría la teoría de que si llega uno de estos, sería el final de los tiempos, porque nunca antes había habido un papa de origen africano o de raza negra. Y no solamente ha habido uno, han habido 3 papas africanos en toda la historia. Los 3 papas que fueron africanos, el primero fue Víctor I, que estuvo desde el 189 hasta el 201. Algo que llama la atención, ¿no? Porque recordemos que la Iglesia Católica nace en el 325 con Constantino. Bueno, aunque de manera oficial la Iglesia Católica dice que no, que realmente el catolicismo nació con Cristo y que el primer papa fue Pedro, o sea que ellos empiezan a contar su listado desde Pedro en adelante. Por eso aparecen estas fechas acá, pero realmente la figura del papa, el primer papa de la historia fue Constantino. Ahora usted dirá, bueno, quiere decir entonces que Víctor I no entraría, ¿no?, dentro de ese papado oficial. Vale, podríamos pensar eso. Luego estuvo otro que se conoció como Melquiades, que estuvo al mando apenas 3 años, del 311 hasta el 314, o sea, antes del 325. Por lo tanto, podríamos decir que tampoco entraría dentro de ese listado del papado oficial.
Pero hay otro, y es Gelasio I. Este estuvo entre el 492 y el 496. O sea, este sí entra dentro del listado oficial de papas a partir de Constantino, que fue realmente el primer papa. Entonces ya la iglesia sí tuvo un papa de raza negra, que oficialmente podríamos decir que es Gelasio I. Aunque hay que decir que hay cierto debate sobre Víctor y Melquiades, que era lo que decía ahorita. Son dos personajes que, bueno, la iglesia los cuenta, pero tienen esa duda, ¿no? Por lo que decía de ese listado oficial de los papas. Entonces, el único que nos queda para ratificar que evidentemente la iglesia sí tuvo un papa de origen africano fue Gelasio I. De los tres, Gelasio I fue uno de los mejores papas y de hecho ha sido beatificado. Tomó el oficio en el año 492, es decir, 8 años antes de la Edad Media. Durante su pontificado dio mucha caridad y llegó a morir en extrema pobreza. Fue el papa que abrió el periodo medieval, una de las etapas más fructíferas de la humanidad. Gelasio, confirmado, fue un papa oficial, datado históricamente, de que fue de raza negra. O sea que esa teoría ahí comienza a desmontarse de que Roma nunca ha tenido un papa negro y que si este llega sería el final de los tiempos. Pero vamos a seguir profundizando en esto, ¿no? Porque sobre todo en los últimos años, y ahora más con el fallecimiento de Francisco, circula esta profecía, ¿no? Por la muerte de un pontífice muy anciano será elegido un romano de buena edad. De él se dirá que debilita su sede, pero mucho tiempo estará sentado y en actividad mordaz. No será el romano pontífice elegido, ni cerca ni lejos se le prestará atención. Un joven de piel oscura, con la ayuda del gran rey, entregará la bolsa a otro de color rojo, dice supuestamente el texto. Claro, la gente ve esto en internet y se lo creen de una, sin hacer una investigación profunda. Yo les he dicho que yo no he encontrado el origen y una fuente veraz de las supuestas profecías de Nostradamus referentes al Papa Negro. Esta es una, la otra es la del Rey Negro, ¿no? Que vendrán pestes, bueno, un tiempo convulso en la humanidad y luego vendrán las persecuciones del Rey Negro. Esta es una de las citas o de las supuestas profecías de Nostradamus que no se encuentra en ninguna cuarteta de Nostradamus, la he buscado hasta el cansancio. Esa profecía lo más seguro es que sea falsa, la del Rey Negro. Entonces, claro, esto se difunde como pólvora y la gente se lo comienza a creer. Hice el mismo ejercicio con este texto. Y lo primero que hice fue preguntarle a la inteligencia artificial, que bueno, es una herramienta que nos ayuda a encontrar muchas cosas. Y miren lo que dice la inteligencia artificial. Yo puse la frase y le pregunté sobre el origen, ¿no? ¿De dónde sale esto? Dice, el texto que mencionas o un texto muy similar se encuentra en las profecías de Nostradamus. Aquí se está refiriendo al texto este que acabo de leer, ¿no? Esto que habla de un pontífice muy anciano y que, bueno, luego vendrá un joven de piel oscura, ¿no? Esto sustentaría, ¿no? De que vendría un papa negro, ¿no? De raza negra. Un libro que contiene una serie de cuartetas, ¿no? El libro Profecías de Nostradamus, en verso que, según la creencia popular, predice eventos futuros, aunque no se encuentra una cuarteta exacta con esos mismos versos, con estos. O sea, esto no se encuentra exactamente así como está en las profecías de Nostradamus. La idea de un pontífice anciano seguido de un romano que debilita la sede, pero permanece en actividad, es un tema recurrente en las interpretaciones de las profecías de Nostradamus. Entonces, según la inteligencia artificial, ese texto, tal cual como lo leí, no está en las cuartetas de Nostradamus. Claro, inmediatamente yo voy y busco estas cuartetas. Aquí hay una página donde te muestra de forma digital. Tú puedes colocar aquí la palabra, vamos a buscar anciano, y él te busca dentro de todas las profecías y cuartetas de Nostradamus dónde estaría esa frase, ¿no? Hay que ir a la página 156, acá lo tenemos, y veamos que dice lo siguiente. Dice, por el óbito, esto es fallecimiento, por el óbito del muy anciano pontífice, será elegido romano de buena edad, que será dicho que su sede desmerece, y mucho vivirá y de picante obra. Esto es lo que está en la centuria de Nostradamus. No esto. Si ustedes ven, aquí hay una manipulación de las frases para hacerlo encajar con lo del Papa Negro. Dice que por la muerte del pontífice muy anciano, eso está, será elegido un romano de buena edad.
eso también está. Ahí está tal cual. De él se dirá que debilitará su sede, pero mucho tiempo será sentado y en actividad mordaz. Esta primera parte sí está. Aquí la vemos, que será dicho que su sede desmerece y mucho vivirá y de picante obra. Entonces, eso podemos confirmarlo. Pero la segunda parte es manipulación. Y esta segunda parte, que es manipulación, es la que intentan encajar con un papa negro. No será el romano pontífice elegido, ni cerca ni lejos se le prestará atención. Un joven de piel oscura, con la ayuda de un gran rey, entregará la bolsa de oro de color rojizo. Esto no existe en las cuartetas de Nostradamus. Y aquí es donde está la manipulación, para intentar hacer el sensacionalismo con el tema de un papa de piel negra. Eso no existe en las profecías de Nostradamus. Lo del Caput Nigrum no hace referencia a un papa de ese tono de piel, porque es cabeza negra y representaría, si al final se termina confirmando 100% que evidentemente eso sí estaba en la profecía de Malaquías, se está refiriendo a los jesuitas, no a un papa de piel negra. Eso es manipulación. Entonces, esta frase de la cuarteta, desde mi punto de vista, incluso encajaría con lo que dice de Petrus Romanus. Un anciano pontífice fallece. Podría encajar esto con Francisco. Y luego dice que será elegido un romano de buena edad. Petrus Romanus. Y buena edad porque, como lo veíamos ahorita, en el caso de que sea Pietro Parolin, tiene 70 años. Incluso tendría menor edad comparado con Francisco. En el momento que fue elegido en 2013, Francisco duró 12 años, murió a los 88 años, por lo tanto Francisco fue elegido con 76 años. O sea que este sería más joven que Francisco si es que llega a ser elegido. Tiene buena edad para ser papa. Y acá sigue diciendo que será dicho que su sede desmerece, o sea que el pontificado o la iglesia comenzará a desvanecerse. Dice que este afectará a la iglesia, al Vaticano como tal, que es lo mismo que dice de Petrus Romanus, que gobernará en medio de una situación bastante convulsa para la iglesia. Y mucho vivirá y de picante obra, o sea, una obra polémica, un mandato polémico. De hecho, recordemos lo que dice de Petrus Romanus: se sentará en la última persecución de la Santa Iglesia Romana Pedro el Romano, que apacentará las ovejas en muchas tribulaciones. Dice acá que será dicho que su sede desmerece y mucho vivirá y de picante obra. Y finaliza acá diciendo: tras lo cual la ciudad de las 7 colinas será destruida y el juez terrible juzgará a su pueblo. O sea que tiene ciertas similitudes. Fallece un anciano pontífice, llega un romano de buena edad. Si es que al final es elegido Pietro, aquí estoy obviamente especulando porque capaz y es elegido uno de Estados Unidos y no tiene nada que ver con el tema de Petrus Romanus. Y ahí sí que, bueno, ya la profecía de Malaquías definitivamente, de mi punto de vista, habría que reevaluarla porque ya perdería sentido, ¿no? Ya buscar un Papa 114 ya sería pues un poco forzar las cosas, porque lo de Caput Nigrum tiene cierto sentido, incluso en el documento oficial de la iglesia está, o sea que podríamos decir que habría existido esa frase, la habrían quitado. Tiene sentido, ¿no? Toda esta historia, pero ya buscar otro papa, un 114, un 115, ahí sí que ya esto se nos va de las manos. Entonces, esto encajaría, ¿no? Podría encajar con lo de Petrus Romanus, pero lo del Papa Negro no está por ningún lado. De hecho, yo seguí profundizando porque yo tengo los PDFs de todas las profecías de Nostradamus y acá tengo el mío, ¿no? El PDF que tengo dentro de mis libros y evidentemente ahí lo confirmé porque lo que les mostré ahorita era una página de internet, pero hay que consultar varias fuentes para confirmar. Acá lo dice con algunas otras palabras, pero es lo mismo. Por la muerte de un muy viejo pontífice será elegido romano de madura edad, de quien se dirá que la sede desfigura y aguantará largamente y obrará con claridad. Entonces, básicamente es lo mismo. Esto confirma que esa cita existe. Ahora, la otra frase que veíamos sobre el joven de piel oscura y todo esto, eso no está por ningún lado. Lo más parecido es lo siguiente. Es esta frase que está por acá. Dice: por Marte contrariada será la monarquía del gran pescador en turbación ruinosa. Joven negro rojo tomará la jerarquía. Los traidores llegarán en día de lloviznas. Si ustedes ven, esta frase no tiene nada que ver con esa segunda parte que le pusieron a la profecía para encajar esa interpretación con lo del Papa Negro. Primero porque, bueno, aquí habla de un joven negro rojo, no habla de piel negra. Entonces ya ahí vemos la manipulación.
Esto puede representar otro símbolo, dice que tomará la jerarquía, se interpreta, ¿no?, que podría estar dentro del papado, porque dice que del gran pescador en turbación ruinosa, ¿no?, la monarquía, que habla de una monarquía, se habla del pescador, bueno, interpretan que podría ser el papado, pero bueno, esto está abierto a la interpretación. Pero si ven cómo se manipulan los textos para hacer encajar, ¿no?, lo que supuestamente Nostradamus habría dicho con los intereses, ¿no?, de quienes difunden estas falsas profecías que circulan por ahí. Entonces ellos cogen una partecita de una cuarteta, la pegan con otra, y crean una profecía falsa de Nostradamus. Y ese es el engaño. Por eso hay que tener mucho cuidado y siempre hay que ir a las fuentes. Por eso les estoy mostrando, porque yo en varios videos les he dicho, yo no he encontrado estas profecías y evidentemente no existe. Por ejemplo, la del Rey Negro, usted pone acá, Rey Negro, acá en el buscador, no aparece por ningún lado. Eso no existe. Entonces, a partir de ahí, podríamos concluir en esta parte que la leyenda urbana que corre por internet de una profecía de un papa de piel negra sería falsa, ¿no? Eso es lo que podríamos concluir hasta este punto, a menos que al pasar el tiempo y profundizando las investigaciones, pues veamos otra cosa. Pero hasta el momento, de todo lo que yo he investigado durante años y de todo lo que he podido recordar en estos tiempos, ¿no?, con todo el auge de Francisco, del fallecimiento, que uno vuelve a repasar las profecías, vuelve a estudiar, no hay nada de eso. Así que no sigamos con esa teoría, no difundamos falsos rumores porque no está. Lo que sí está es lo de Petrus Romanus y que hay que ver si al final esa profecía de los 112 papas pues no eran 112 sino que terminan siendo 113 y el que venga sí que encaje con ese símbolo de Petrus Romanus. Eso es lo que está en puntos suspensivos porque recuerden, la profecía se confirmará cuando veamos la señal cumplida. Ahí sí que podremos decir, sí señor, Malaquías acertó. Mientras tanto, lo que hay que hacer es lo que estamos haciendo, ¿no? El ejercicio de investigar, profundizar e intentar interpretar para cuando se dé la señal poder identificarla. El otro punto interesante que también pues está circulando por ahí es el tema de la Basílica de San Pablo, si no estoy mal, sí, San Pablo Extramuros. Recordemos que aquí es donde se colocan como unos cuadros de, bueno, de todos los papas que ha habido. Se colocan en el techo, ¿no? Hay unos espacios para colocar las imágenes de los papas. Este fue el momento cuando Francisco queda, se colocó la imagen de él. Aquí vemos el momento cuando se está subiendo esto. Y ahí se colocó justo al lado de la de Benedicto XVI. Por eso les decía, Francisco fue papa. Esa teoría que hay por ahí, no, es que realmente él no se puede catalogar como un papa porque estuvo rara su elección. No, él fue un papa. Que hubo cosas extrañas alrededor de su mandato y de su elección, sí, pero él fue un papa oficial reconocido por la iglesia. Entonces aquí vemos las imágenes, ahí están los muros y lo que llama la atención desde aquel momento es que ustedes ven este espacio acá a la izquierda que estoy señalando, ese espacio que está después de Francisco sería el último, por lo menos el último de esa parte de la iglesia, hasta ahí llega el final. De hecho, por eso les decía que lo de Caput Nigrum y de los 113 papas de Malaquías, no los 112 sino 113, es algo que viene circulando hace años. Incluso en la época que quedó Francisco ya se decía de que por qué faltaba un espacio en la Basílica de San Pablo si supuestamente Francisco era el último. Y claro, al parecer sí que faltaba uno más y eso ya se confirmó con el fallecimiento de él. Esta es la Basílica de San Pablo, por dentro es así, así se ve. Y aquí vemos arriba el listado, bueno, el listado no, las imágenes de los papas. Y bueno, en la parte donde estaría Francisco, como lo decía, faltaría uno más. Aquí se ve claramente en esta imagen. Esto ha vuelto a relucir por obviamente el fallecimiento de Francisco. Y ese es el espacio, el que vemos a la izquierda, el espacio que falta para Petrus Romanus. Solo queda un espacio disponible, lo cual ha dado pie a interpretaciones relacionadas con una extraña profecía sobre el fin del papado e incluso del mundo, en la línea con las visiones de Malaquías y Nostradamus, que bueno, es todo lo que ya hemos hablado. Aquí está la basílica y ese es el espacio que falta. Y bueno, obviamente aquí todos dicen ya este es el último, el fin del tiempo. Habrá que ver cuál es el que llega, qué símbolos cumple y sobre todo qué acciones comienza a tener. Porque capaz y no es el último y de pronto ahí en la misma basílica hay otros espacios donde luego se coloquen las fotos de más papas. Eso no se puede descartar, pero lo que sí es cierto es que el imperio de la Iglesia Católica, desde mi punto de vista, está llegando a su fin. Yo no creo que haya muchos más papas. Es posible que el que venga sea el definitivo, sea el último mandato
de ese reinado de la Iglesia Católica durante más de 1700 años, desde la época de Constantino, el Concilio de Nicea, que es donde realmente se crea la Iglesia Católica. También algo que podría suceder si llega Petrus Romanus, el que representaría el último, era algo que mencionaba en el video anterior, ¿no? Cuando hice la noticia, no reporté la noticia de todo esto, y es que posiblemente el último que llegue no sea un papa convencional. Posiblemente ese último represente otro símbolo, represente otro personaje a nivel de lo que es esa falsa espiritualidad en el mundo. Algo como el falso profeta, ¿no? Que menciona la profecía de Apocalipsis. Como lo decía en otras ocasiones, se llegó a pensar que Francisco era el último, que era el falso profeta, y evidentemente no lo fue. Es posible que el que llegue represente ese símbolo, solo las señales cumplidas lo demostrarán. Falso profeta, es decir, el tipo que represente ese símbolo debe dictar profecía, debe tener aciertos proféticos, obviamente de falsas profecías, pero debe tener aciertos, debe tener una claridad, un magnetismo para que la humanidad lo siga, porque será un líder espiritual y con esa fama, con ese poderío que gane, él va a señalar el camino del anticristo, el falso Mesías que va a llegar. Ese es el papel del falso profeta. Y esto me llama la atención porque parecería, ¿no? Los tiempos, lo que está sucediendo en el mundo, parecería todo esto encajar con este momento de la iglesia que precisamente fallece Francisco. Tenemos conflictos mundiales por todos lados, hay una amenaza de un tercer conflicto bélico mundial. Bueno, hay varias cosas, ¿no?, que se están moviendo, las cuales no podemos omitir, no podemos hacernos de la vista gorda, y se suma a todo esto la llegada de un nuevo papa que podría ser el último. ¿Podría ser el falso profeta? Bueno, hay que estar muy atentos porque si analizamos la profecía de los 9 tiempos, que en este punto quiero añadir otro elemento profético, si vamos al séptimo tiempo de esta profecía, tenemos algo interesante. Recuerden que he mencionado en algunos videos que desde mi punto de vista, ojo, ya esto es una interpretación mía, me puedo equivocar por supuesto, yo interpreto que en el marco de esta profecía estamos iniciando lo que es el séptimo tiempo. ¿Y por qué? Vamos a ver lo siguiente. Acá nos dice, el trono ha sido ocupado por la muerte. Es probable que esto esté representando la llegada de Trump. ¿El trono del mundo cuál es? Estados Unidos, ¿no? Actualmente la potencia número 1. La guerra se extiende y golpea a los países que antes fueron llenos de riqueza y orgullo. Tenemos un conflicto ahora mismo en Europa del Este golpeando precisamente a 2 países que han sido llenos de riqueza y de orgullo. Los de antigua tribu y hermanos detectan por ahora el triunfo. El gran continente es ahora un cementerio. La Italia, la Galia, aliados sin suerte, Castilla también, caen los bastiones, se realizan alianzas, los gobiernos muy ocupados en la guerra. Es algo que está ocurriendo. Y estas alianzas, por ejemplo, la OTAN, los aliados de Rusia, y bueno, esto en el mundo es evidente, la alianza entre potencias. Los del rostro cobrizo atacan ganando también. El oso, que es Rusia, el águila, Estados Unidos, el zapato, Italia, la flor, Francia, la coraza, que es Inglaterra, el perro, Alemania, juntos deben ganar. Aquí vemos las principales potencias y cuando uno analiza esta parte del texto, parecería describirnos el escenario global, lo que estamos viviendo. El gran dictador ha hablado, el mundo le atiende y confía en él. También parecería encajar esto con Donald Trump, ¿no? Que él dice, hace decretos, dicta leyes y parece que hace lo que le da la gana. El mundo le atiende y confía en él. Tiene muchos seguidores Donald Trump, eso es evidente. Mientras han comenzado a moverse en corrida fatal los sustentos de la tierra. Atlas está herido, herido de muerte, caen las ciudades. Bueno, el tema de los terremotos, sabemos que en los últimos años se ha venido incrementando y cada vez son más fuertes. Se tambalea la iglesia. Miren este símbolo importante que está dentro de lo que estamos hablando. Se tambalea la iglesia. Y esto está ligado con lo que dice la frase, ¿no?, de Petrus Romanus, de que la iglesia entrará en conflictos, en situaciones complicadas. La cuarteta que leíamos de Nostradamus, también de un tiempo difícil para la iglesia. Entonces, esto parecería encajar con lo que podría comenzar a vivir la iglesia. El tambaleo de la iglesia, el inicio de su final. Se hunden ciudades, el mar se agita y sus aguas se aumentan. El hombre es ahora el gran ganador. Está oficializada la mortífera, la maldita confederación, todo el norte y el sur en gran tribulación. La semilla ha sido aventada y está vacío el granero. Nuevas costas, mientras tanto, se han dibujado. La cápsula está lista, esto es armamento termonuclear. Tiene número, solo espera. El crimen de venganza tiene turbante. Estos son los árabes que están esperando el momento para vengarse de los hebreos. Que en el octavo tiempo de esta profecía, esa venganza se culmina.
El falso profeta, aquí es donde aparece este personaje mencionado también en Apocalipsis, tiene grandes aciertos. Los hombres se maravillan. Entonces debe aparecer un personaje porque en esta primera parte parecería que esto estaría en cumplimiento, ¿no? En el séptimo tiempo. Ya luego esto, hay algunas cosas que parece que ya están iniciando y hay otras que están por venir. Por ejemplo, el tambaleo de la iglesia es algo que parece que está por venir. No se ha cumplido como tal. Y luego cuando dice acá que el falso profeta es algo que está por venir, eso todavía no está sobre el mundo, tiene grandes aciertos, los hombres se maravillan. Por eso les decía que desde mi visión estamos comenzando el desarrollo de ese séptimo tiempo. Entonces es probable que todo esto que está sucediendo con el catolicismo tenga que ver con la llegada del falso profeta. Esto es una interpretación. Es posible que no tenga nada que ver porque también puede ser que ese personaje salga de otro lado. No necesariamente tiene que salir de dentro del papado. Entonces es importante no casarnos 100% con una interpretación porque podría ser otra perfectamente. Entonces aquí viene un punto importante. Primero llega el falso profeta, aparece, ¿no?, para comenzar a ganar adeptos y él comienza a preparar el camino del falso Mesías. Y aquí comienza a describirse. De otra parte, se escuchan con claridad las enseñanzas del poderoso afeminado. Su declaración de paz. Estos son símbolos que van encajando con el anticristo. Estatutos que pondrá en vigencia serán aceptados por el mundo. Solo es una estratagema. Mirad que os lo digo, usad bien vuestro discernimiento. Por su causa, muchos con luz interior serán sacrificados en plazas públicas. Esto es lo que dice Apocalipsis, que la bestia va a perseguir a la humanidad. Él no es el señalado de los tiempos, no es el Cristo, evidentemente. Es el carnicero de voz dulce y palidez en el rostro, de ojos oscuros y porte como un santo. Sus milagros son para el engaño. El Apocalipsis de Elías, que obviamente es un texto profético, dice que el anticristo hará milagros. Su sabiduría, que es la misma de Salomón, viene del negro abismo. La sabiduría verdadera no se viste de soberbia, no se viste de dolor, no se usa en la venganza. Miradle caminar, oídle hablar, observar sus ademanes, escuchad con cuidado sus fórmulas y enseñanzas y mirad quiénes le acompañan, los líderes del mundo, evidentemente. Su aparente sabiduría desemboca en muerte, su aceptación es el salto a las tinieblas. Los que se inclinen ante la bestia y se dejen marcar, como dice Apocalipsis. El sin saberlo es la vara con la que se medirá el mundo y se medirá al hombre. Se medirá el nivel espiritual que la humanidad tendrá en ese momento. Si el nivel espiritual es bajo, eso se demostrará cuando la humanidad acepte al anticristo. Si el nivel espiritual fuese alto, una humanidad conectada a su esencia interior lo reconocería inmediatamente y sabría que es un falso Cristo. Porque el Cristo, cuando se forja por dentro, evidentemente no encaja, no empatiza con esa figura falsa que se va a poner en el mundo. Pero como la humanidad, a grosso modo, en lugar de estar forjando el Cristo, estamos forjando al anticristo, entonces, claro, habrá una conexión cuando ese personaje se levante en el mundo. Entonces vemos que hay una secuencia de acontecimientos que parecería, ¿no?, encajar con eso que está sucediendo. Primero llega el falso profeta y luego llega el carnicero, el anticristo, que se muestra en esa primera etapa promoviendo fórmulas de paz dentro de lo que está sucediendo, ¿no?, estos conflictos que anteceden al conflicto mundial. Luego todo esto llega ya al octavo tiempo, que es el desatar total de la tercera guerra. El anticristo la pacifica y ya ahí sí se sienta en el trono del mundo como el falso Emanuel. Pero bueno, ya eso es otro tema, ahí continúa la profecía. Pero quería mencionar esto para que veamos que esto podría ir poco a poco encajando con todo lo que está sucediendo en el mundo. Así que bueno, aquí he hecho un resumen, aunque el video siempre quedó bastante extenso, pero quería compartir esto con ustedes, esta investigación, para que vayamos a las fuentes, para que hurguemos y hagamos una investigación lo más seria posible dentro de esto que está pasando. Al final, lo que siempre les digo, este ejercicio es positivo porque uno compara la profecía con lo que está sucediendo, analizamos símbolos, interpretamos. Es un ejercicio sano, sin fanatismos, sin casarnos de una forma frenética con una interpretación y decir, sí, esto tiene que ser así porque así es, porque yo lo digo. No, analicemos, interpretemos, hagamos el ejercicio, comparemos con lo que está sucediendo y ahí podemos ir encajando situaciones, elementos, señales para ir ubicándonos. Recuerden que al final lo que determina el cumplimiento de una profecía no es que yo pueda adivinarla antes que suceda. El tema aquí es que veamos la señal cumplida y podamos identificarla. Vemos la señal, identificamos que eso está escrito.
y ahí decimos cumplimiento profético y nos vamos ubicando en el tiempo. Así que aquí no queda más que esperar a ver qué sucede. En un lapso quizás de 2 a 3 semanas ya hay un nuevo papa y por supuesto aquí estaremos informando sobre el personaje que representa y bueno, ya veremos si al final es Pietro Parolin, porque es el que al parecer no podría encajar más con esa figura de Petrus Romano, pero quizás sea otro. Y aquí, bueno, estaremos analizando todo esto. Por esta ocasión no es más, esta es mi visión, mi interpretación, no es una verdad absoluta, ustedes pueden profundizar o tener otra visión acerca de esto, por ahí los estaré leyendo en los comentarios. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.